El polvo era la primera señal. Una capa densa, grisácea, que cubría cada superficie. No el polvo fino y ligero de una casa abandonada, sino algo más, pesado. Como si estuviera compuesto de fragmentos de tiempo, de suspiros olvidados. La casa de los Blackwood se alzaba en la cima de la colina, una silueta imponente contra el cielo perpetuamente nublado. Había estado vacía durante 50 años, desde la noche en que la familia Blackwood desapareció sin dejar rastro. Las autoridades declararon que habían huido, que se habían ido de la mala vida, pero los rumores persistieron. Rumores de sombras que se movían en las ventanas, de gritos silenciosos que llegaban desde el interior, de una atmósfera de desesperación que impregnaba la colina. Yo, por supuesto, no creía en rumores. Soy un investigador de lo paranormal, un escéptico por naturaleza. Pero la casa de los Blackwood, la casa me intrigaba. Había comprado la propiedad en una subasta, con la intención de restaurarla y venderla. Un proyecto ambicioso, sí, pero también una oportunidad para demostrar que las historias de fantasmas no eran más que cuentos de viejas. La primera vez que crucé el umbral, sentí un escalofrío. No un frío físico, sino algo más profundo, más visceral. Como si la casa me estuviera observando. El aire era denso, cargado de una humedad extraña. El olor era indescriptible, una mezcla de madera podrida, flores marchitas y algo más, algo que recordaba vagamente a tristeza. Comencé la inspección por el salón principal. El papel pintado se despegaba de las paredes, mostrando fragmentos de un diseño floral descolorido. Un retrato familiar colgaba sobre la chimenea, cubierto de polvo. Los rostros de los Blackwood, un hombre, una mujer y dos niños pequeños, me miraban con una expresión melancólica. Sentí una punzada de lástima por ellos, por la vida que habían perdido. O lo que supuestamente habían perdido. Subí las escaleras, cada paso crujía bajo mi peso. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el latido de mi propio corazón. Cada habitación era igual de deteriorada que la anterior, pero había algo más, algo sutilmente diferente. En el dormitorio principal, encontré un diario abierto sobre la mesita de noche. La escritura era elegante, femenina. Pertenecía a Eleanor Blackwood, la matriarca de la familia. Empecé a leer. Las primeras entradas eran cotidianas, descripciones del clima, eventos sociales, preocupaciones familiares. Pero a medida de que avanzaba, la escritura se volvía más extraña, más perturbada. Eleanor hablaba de sueños inquietantes, de sombras que se movían en las esquinas de su visión, de una sensación de que algo la observaba desde el interior de la casa. La casa está cambiando, escribió. Se está volviendo más grande, más oscura. Siento que está absorbiendo nuestros recuerdos, nuestras emociones. Y que, con cada día que pasa, nos estamos volviendo menos nosotros mismos. La última entrada era particularmente escalofriante, ya no puedo distinguir la realidad de la pesadilla. Creo que la casa quiere que nos quedemos aquí para siempre. Quiere alimentarse de nosotros hasta que no quede nada. Cerré el diario, con las manos temblorosas. La sensación de que me observaban se había intensificado. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa, que justificara mis temores. Pero no había nada. Solo polvo, oscuridad y silencio. Decidí investigar el ático, el único lugar de la casa que aún no había explorado. Las escaleras que conducían al ático eran empinadas y estrechas. El aire se volvía más frío a medida que ascendía. Al llegar al ático, me encontré en una habitación polvorienta y desolada. Las ventanas estaban tapiadas, dejando entrar solo un hilo de luz mortecina. En el centro del ático, había un viejo baúl de madera. Lo abrí con cuidado. Dentro, encontré una colección de objetos extraños y fotografías descoloridas, juguetes rotos, cartas amarillentas, un espejo antiguo con un marco ornamentado. Tomé una de las fotografías. Era de Eleanor Blackwood, pero no parecía la misma mujer que había descrito en el diario. En esta fotografía, su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, su expresión llena de terror. Mientras examinaba las fotografías, una de ellas llamó mi atención. Era una foto de la casa de los Blackwood, tomada hace muchos años. Pero algo era diferente. La casa en la foto parecía más pequeña, más modesta. Y había algo que no estaba allí en la casa actual. Un jardín.
Un jardín exuberante y floreciente, lleno de rosas rojas. Nunca había visto ningún jardín en la propiedad. Me volví para mirar la casa a través de una de las ventanas tapiadas. Y fue entonces cuando lo vi. En la pared del salón principal, había un nuevo retrato. Un retrato que no había estado allí antes. Era un retrato de mí mismo. De pie en el salón principal, con una expresión de confusión y miedo en mi rostro. El retrato era inquietantemente preciso, como si alguien me hubiera estado observando, pintando mi imagen mientras yo estaba allí. Sentí que la casa me estaba atrapando. Que estaba absorbiendo mi memoria, mi identidad. Intenté salir del ático, pero la puerta estaba cerrada. Intenté abrirla con todas mis fuerzas, pero era inútil. La puerta no se movía. Me volví para mirar a mi alrededor, desesperado. Y fue entonces cuando lo vi. En el espejo antiguo, vi mi reflejo. Pero no era mi reflejo. Era el reflejo de Eleanor Blackwood. Su rostro demacrado, sus ojos hundidos, su expresión llena de terror. La casa se estaba alimentando de mí. Se estaba convirtiendo en mí. Y sabía que, a menos que pudiera escapar, acabaría siendo parte de ella para siempre. Corrí hacia la ventana tapiada, golpeándola con todas mis fuerzas. Las tablas de madera se rompieron, permitiéndome ver el exterior. Pero lo que vi me dejó helado. El jardín. El jardín exuberante y floreciente, lleno de rosas rojas, estaba allí. Pero no era un jardín normal. Las rosas eran negras. Negras como la noche. Y cada rosa tenía una cara grabada en sus pétalos. La cara de alguien que había estado atrapado en la casa. La cara de alguien que había sido absorbido por la casa. Y entre las rosas, vi mi propia cara. Una cara demacrada, hundida, llena de terror. La casa había ganado. Y yo era suyo para siempre. O tal vez no. Porque mientras miraba el jardín de rosas negras, noté algo más. Un pequeño reflejo en una de las ventanas del ático. Era el reflejo de alguien más. Alguien que no era yo. Alguien que estaba parado detrás de mí. Y cuando me volví, vi, nada. Solo polvo, oscuridad y silencio. Pero la sensación de que me observaban era más fuerte que nunca. Y supe que la casa no había terminado conmigo. Que todavía tenía mucho que ofrecer. Que todavía tenía mucho que recordar, y que, tal vez, la verdadera pesadilla solo estaba comenzando. La sensación de frío se intensificó, no el frío de la falta de calefacción, sino un frío que parecía emanar de las paredes mismas, de la madera carcomida, de las sombras que danzaban en las esquinas. El reflejo en el espejo, aunque fugaz, me había perturbado profundamente. Estaba claro que la casa jugaba conmigo, manipulaba mi percepción de la realidad. Decidí que necesitaba entender la historia de los Blackwood, ir más allá del diario de Eleanor y buscar respuestas en el resto de la casa. Bajé del ático con cautela, sintiendo que algo me seguía de cerca, aunque no pudiera identificarlo. El retrato de mí mismo en el salón principal seguía allí, una burla silenciosa a mi escepticismo. Estudié la pintura con detenimiento. La calidad era excelente, mucho mejor que cualquier otro objeto que hubiera encontrado en la casa. ¿Quién la había pintado? ¿Y cuándo? La respuesta, sospechaba, estaba en algún lugar de la casa. Comencé a revisar las habitaciones superiores, buscando cualquier pista que pudiera haber escapado a mi atención. En una de las habitaciones de invitados, encontré una caja de música antigua. La abrí con cuidado, y una melodía lúgubre y melancólica llenó la habitación. La música parecía familiar. Como si la hubiera escuchado antes, en un sueño o en un recuerdo lejano. Mientras escuchaba la música, noté algo inusual en la pared. Había un pequeño hueco, oculto detrás de un tapiz descolorido. Lo abrí, y encontré una pequeña caja de madera. Dentro de la caja, había una serie de fotografías más. Fotografías de la familia Blackwood, tomadas en diferentes momentos de sus vidas. Pero estas fotografías eran diferentes a las que había visto antes. En estas fotos, la familia parecía feliz. Reían, jugaban, disfrutaban de la compañía del otro. Era difícil creer que estas eran las mismas personas que habían desaparecido sin dejar rastro.
Una fotografía en particular llamó mi atención. Era una foto de Eleanor Blackwood, tomada en el jardín. En la foto, Eleanor estaba rodeada de rosas rojas, sonriendo con una alegría genuina. Era una imagen tan contrastante con la imagen de terror que había visto en el espejo, que me dejó sin aliento. ¿Qué había sucedido para que su vida cambiara tan drásticamente? Decidí investigar el jardín, a pesar del miedo que me embargaba. Salí de la casa y me dirigí hacia la colina, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera explicar lo que había sucedido. El jardín estaba allí, tal como lo había visto en la ventana del ático. Las rosas negras, con sus rostros grabados en los pétalos, eran aún más inquietantes de cerca. Sentí una presencia a mi alrededor, una sensación de que me estaban observando desde las sombras. Me adentré en el jardín, con cuidado de no tocar las rosas. Mientras caminaba, noté algo inusual en el suelo. Había una serie de piedras, dispuestas en un patrón circular. En el centro del círculo, había una pequeña estatua de piedra. La estatua representaba a una figura femenina, con el rostro oculto por una capucha. La figura femenina sostenía un objeto en sus manos. Un objeto que reconocí al instante. Era la caja de música. La conexión era innegable. La caja de música, el jardín, la estatua, todo parecía estar conectado de alguna manera. Sentí una oleada de comprensión. La casa no se estaba alimentando de mi memoria, de mi identidad. Se estaba alimentando de mi miedo. Se estaba alimentando de mi curiosidad. Y la única manera de escapar era enfrentarme a mis miedos, descubrir la verdad detrás de la desaparición de los Blackwood. Me arrodillé y toqué la estatua. En ese momento, escuché una voz. Una voz suave, femenina, que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte. Has llegado demasiado lejos, dijo la voz. No puedes escapar de la casa. La casa te necesita. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de la voz. Pero no había nadie. La voz volvió a hablar. La casa te está llamando, dijo. Únete a nosotros. Sé parte de nosotros. La casa me estaba invitando a quedarme. A convertirme en una de las rosas negras. A perder mi identidad y a ser absorbido por la oscuridad. Pero yo no iba a ceder. No iba a permitir que la casa me venciera. Cerré los ojos y respiré hondo. Y cuando los abrí, me enfrenté a la oscuridad con valentía. No, dije. ¿No te necesito? La voz se rió. Una risa fría, cruel, que resonó en todo el jardín. Lo veremos, dijo la voz. Lo veremos. Y entonces, la casa comenzó a temblar. Las paredes se movieron, el suelo se abrió, y el jardín se transformó en un laberinto de sombras y oscuridad. Había entrado en el corazón de la pesadilla. Y sabía que, a menos que pudiera encontrar la salida, nunca volvería a ver la luz del sol.